Saludos amigos, volvemos nuevamente acá en Venezuela Inmortal, en estas nuevas secciones de entrevistas que estamos realizando para nuestro canal de YouTube. En esta oportunidad tenemos con nosotros al doctor Enrique González Ordosgoiti, quien es director del Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela. El doctor González es sociólogo, filósofo, teólogo, entre otros talentos que tiene el doctor. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante y muy interesante para todos nosotros, no solamente como venezolanos, sino como americanos y como herederos de alguna manera de la cultura hispana. Y es todo el tema del proceso de conquista en América. Existe toda una polémica. Cada vez que llega octubre, empieza toda una polémica en las redes sociales, empieza, digamos, los comentarios ultrosos de parte y parte. Entonces, bueno, con el doctor González hoy vamos a tratar de hacer un repaso por todas estas cosas que sucedieron hace tanto tiempo, pero que a la vez es tan poco. Y bueno, vamos a tener los comentarios sobre, digamos, detalles de todo este proceso de conquista en Venezuela. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación y darme un espacio tan importante en este programa para uno, digamos, decir las cosas que hemos venido trabajando desde hace algún tiempo y que creemos que es necesario, al igual como lo acaba de hacer en esta iniciación, dejar claro las cosas. Y quisiera comenzar quizás por defecto de ser profesor. Yo soy profesor titular de la UCB y de la UCAP. Quizás por ese defecto, uno intenta, cuando va a comenzar algo, establecer algunas teóricas que nos permitan a nosotros avanzar bajo un terreno bastante racional, por lo menos. Y es lo siguiente. Por ejemplo, hay que distinguir entre el fenómeno social ocurrido, el hecho construido y el hecho ideologizado. Mientras más vamos a lo ideologizado, ya ahí hay una falsa conciencia. Ya es simplemente una discusión entre personas que se han cerrado a la razón. Entonces, creo que es importante ver primero el fenómeno y después catalogarlo, tratando de explicarlo, pero no yéndonos hacia posiciones ideologizadas que son absolutamente falsa conciencia. Sí, lo que pasa es que, bueno, todo este tema se ha agarrado desde un punto de vista ya salido de la historia para meterlo directamente en la política partidista y eso ha ensuciado todo lo que es el contexto histórico en el que se dio de una manera sumamente anacrónica como se ataca, ¿no? Perfectamente. Y entonces ahí hay que primero establecer algunos puntos iniciales. 1492 es un año tan importante para la humanidad que va a marcar el inicio de una nueva civilización. Esa nueva civilización que se va a producir a partir del contacto de España con América va a dar origen a una ampliación de la civilización occidental. Y además de eso, como segundo elemento, a la conversión del sistema capitalista, que era un sistema capitalista, digamos, mercantil, ubicado solamente en Europa, a partir de los esclavos y de los metales preciosos de América, se va a lograr la acumulación necesaria para crear un sistema capitalista mundial, es decir, un sistema mundial. Por cierto, desde el punto de vista teórico, incluso para los llamados marxistas, cuando se crea el sistema capitalista, no hay vuelta atrás. No hay otro sistema posible. No lo hay desde el punto de vista lógico. Porque si el capital, su tendencia es a concentrarse, cuando se convierte en sistema capitalista, cada vez más se concentra. Y si el capital cada vez más se concentra, más sistema capitalista hay. Y entonces, los llamados sistemas socialistas, socialcristianos, son simplemente formas de administrar el capitalismo, pero no son otras nuevas sociedades. Claro, porque sin capital no puede existir absolutamente nada. ¿Qué Nada. capital vas a administrar y qué capital vas a regalar de alguna manera? Exacto. Por eso, quien quiera vivir en un sistema postcapitalista tendría que mudarse para Narnia, que quizás allá exista. Pero desde el punto de vista de la racionalidad histórica, incluso económica, incluso basado en algunos planteamientos de Marx, el sistema capitalista es el culmen de la sociedad, o sea, de la sociedad humana, porque es el capital concentrado.
Entonces, no hay ninguna manera de desconcentrar el capital, a menos que sea una hecatombe nuclear y todos volvamos a vivir en cavernas. Entonces, desde ese punto de vista, la fecha inicial de conformación de ese sistema es 1492. Nosotros, como venezolanos, como iberoamericanos y como latinoamericanos, deberíamos estar muy orgullosos de ser parte de ese proceso desde sus inicios. Entonces, dándole la importancia que tiene lo que es el 12 de octubre de 1492, no es casual que cuando se van a celebrar los 400 años es cuando se crea el Día de la Hispanidad y lo crea España en el siglo XIX, en 1892, y eso va a ser apoyado por toda la intelectualidad latinoamericana, especialmente la de izquierda. José Martí apoyó eso. ¿Por qué? Porque era una manera de plantear la hispanidad frente a la cultura anglosajona. Entonces, uno de los puntos que uno pudiera preguntarse, ¿cómo es posible que algo que en 1892 significaba la reivindicación de toda la característica hispánica de nosotros en contra de la sajona, 100 años después, eso se convierte en un anatema? Por supuesto, eso tendría una explicación desde el punto de vista de la historia de las ideas, porque quienes van a llevar a cabo crear el 1492 en un anatema, por lo menos en el siglo XX, va a ser una izquierda marxista, internacionalista, y por lo tanto su patria era el proletariado y su patria no son los pueblos. Es decir, no hay un pensamiento más antinacionalista que el pensamiento marxista o incluso el pensamiento anarquista y en cierto punto el pensamiento positivista del 19 de Augusto Comte. Ahora, son pensamientos derrotados en la práctica, porque hay que recordar que eso significó la ruptura de la Primera Internacional, por ejemplo, con la socialdemocracia, que se abrió hacia lo que llamaban el socialismo en cada país, que después Stalin lo hará suyo en Rusia. Pero de esas cosas la gente a veces se olvida y sigue repitiendo una cosa que es absolutamente dañina para la identidad, para en definitiva hoy en día crear una supraidentidad, que es lo que está basándose la globalización, que es una aniquilación Y eso de también los tiene nacionales. mucho que ver con la educación quizás que nos han inculcado durante toda la vida, porque si bien decía el doctor Uslar Pietri, que lo escuchaba hace poco en una entrevista que fue hace mucho tiempo, por supuesto, él decía que una de las peores cosas que pudieron hacer los latinoamericanos o los hispanoamericanos en su tiempo fue destruir las instituciones que habían sido heredadas de alguna manera del sistema español y basarse en absolutamente nada para crear algo nuevo que no existía y que no sabía de dónde se iba a sacar, que fue algo totalmente diferente a lo que hicieron de alguna manera los norteamericanos, que conservaron las instituciones viejas de la vieja Inglaterra o de las colonias, y de ahí sacaron su nueva sociedad a partir de cosas que ya estaban establecidas. En América Latina, y sobre todo en Venezuela, quizás eso se radicó, ¿no? Exactamente, incluso Venezuela fue el peor lugar de destrucción que hubo en América Latina. Eso obedece a varias cosas. Incluso yo escribí un pequeño trabajo en donde demostraba que la noción del Estado, una de las características que define un Estado, es su capacidad de controlar el territorio. La capacidad que hubo hasta 1800, 1810 de controlar el territorio, entre otras cosas, sabiendo cuánta gente hay, qué hacía, etcétera, etcétera, eso se interrumpió a partir de la guerra y no se empezó a reconstruir sino en el siglo XX con Juan Vicente Gómez. Es decir, se destruyeron tanto las instituciones que fueron irrecuperables. Cuando ahora que señalas la Revolución Americana, que además fue primero que la Revolución Francesa, ahí hay un conjunto de ideas en la destrucción que hubo, en la influencia que ha originado la Revolución Francesa en todo el mundo. Porque la Revolución Francesa se origina en lo que se llama un pensamiento negativo, que va a surgir en el 18. Porque mientras Descartes hablaba y pregonaba un escepticismo, es decir, no hay que creer en la tradición, sino hay que, digamos, empezar a ver cuán de verdad hay Hay o que cuán de cuestionar de mentira. alguna manera. Es decir, se podía cuestionar a la tradición, pero demostrando si era válida o no Claro. válida. Invitaba a la reflexión. Pero ¿qué va a originar el pensamiento negativo surgido con la Ilustración? De que todo hay que cambiarlo, nada sirve, incluso llegará un momento de paroxismo,
cuando esas ideas se llevan a cabo dentro de la Revolución Francesa, que acabarán creando la noción de religión política, que es una religión política en la cual se transforma la Revolución Francesa cuando nombra a la razón como diosa, la diosa razón. Eso es convertir la política en una religión, y de ahí se derivan todas las religiones políticas posteriores. Por ejemplo, el marxismo, los distintos socialismos, el anarquismo no, porque está en contra del Estado, pero el positivismo incluso van a originar un pensamiento religioso para tratar de dirigir la sociedad. Eso, por supuesto, se vincula con otro tema que sería muy, digamos, no se puede tratar tan brevemente ahorita, pero simplemente para señalar el origen de esa destrucción. Porque en Venezuela, y aquí basta un ejemplo empírico que nos ilustra mucho, el terremoto de 1812 dejó muchos escombros en Caracas. ¿Y sabes cuándo se recogen los escombros? En el sexenio de Guzmán Blanco. No puede ser, 60 años increíble. después se recogen los escombros. Por eso es que, por ejemplo, la alcaldesa de Caracas dice que es una maravilla porque a los escombros y la suciedad tiene apenas 2 años, 3 años, 20 años. Es decir, es una maravilla, pues, comparado con lo del siglo XIX. Imaginémonos cómo se destruyeron las instituciones, porque eso ocurrió no con tanta intensidad en el resto de América Latina, sino fundamentalmente en Venezuela. Fue absolutamente desastroso. Así fue. Eso es que uno debe preguntarse para otro análisis histórico ya más particular sobre lo que significó el siglo XIX en Venezuela, es la ruptura con España, que no fue una independencia, porque eso fue una guerra civil, porque hay que recordar que para 1810 todos eran españoles. Bolívar era español, Miranda era español, Andrés Bello era español, todos éramos españoles. Fue una guerra entre españoles republicanos, llamados patriotas, y españoles monárquicos, llamados realistas. Entonces, si eso fue una guerra civil que luego se separan, lo que es una guerra de secesión, no una guerra de independencia. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque esa guerra civil que va a comenzar en la España peninsular en 1808, cuando Napoleón invade a la España peninsular, esa misma guerra civil se va a ir desarrollando a lo largo de América entre republicanos y monárquicos. ¿Y cuándo es que se soluciona, a mi modo de ver, la mejor solución que encontraron? Porque la mejor solución no era derrotar a los monárquicos o derrotar a los republicanos, sino lo que va a surgir en 1976 en España, cuando se crea una monarquía parlamentaria. Es decir, se logra que esas ideas que habían sido antagónicas, surgidas en el siglo XIX, se puedan unir para conformar una nación, que es la nación donde hay un rey y hay un parlamento que elige el primer ministro. El primer ministro dirige el gobierno, pero el rey dirige el Estado. Esa fue la solución más sabia que se logró y que lamentablemente hoy en España hay las fuerzas que están en el gobierno piensan derrumbar ese consenso de 1976 para nuevamente sumir a España en el caos, en este caso auspiciado por el globalismo. Pero con esto no quiero irme de América. Y, por ejemplo, dentro de ya entrando en el tema de este contexto, porque todas estas cosas que sucedieron, todas esas consecuencias que ahora estamos viviendo, tienen su antecedente, tienen ese antecedente en todo lo que fue ese proceso en que toda esa cultura que heredaba de España llegara a América. ¿Qué era lo que había en América? ¿Qué era de lo que vivía América antes de la llegada de los españoles? ¿Y qué fue lo que hicieron los españoles al llegar? ¿Cómo fue todo ese proceso? Porque se dice que los grandes imperios eran muy buenos y demás, y vivían en paz entre ellos, y que lo que vinieron a hacer los españoles en América fue una destrucción y un saqueo del que se vienen quejando desde hace 500 años. Eso es una ideología, eso no es ciencia, eso no está basado en la historia. Porque la historia nos dice, incluso muchas de esas personas que dicen que el imperio inca era pacífico, era amable, esas son personas, a su vez se dicen marxistas, seguramente es porque han nacido en marzo. Entonces son marxistas por eso, porque nacieron en marzo. Pero lo que dice el marxismo y lo que dice la historia es que todo imperio ha acumulado fuerza, ha acumulado poder porque se lo ha quitado a quienes domina. Eso es algo
y totalmente lógico de la historia. Y entonces, aquí lo que se ha venido gestando en la historiografía desde el siglo XIX, desde el siglo XIX a partir del republicanismo y el catolicismo, que después se va a unir con el marxismo, todo ese tipo de pensamiento va a generar una historiografía que es racistamente antiespañola, antiespañola. Entonces, esa historiografía ya está basado en un prejuicio antirracial, que sería en este caso un prejuicio anti la nación española, anti-español, para llamarlo con los términos que están de moda, una españolofobia, una fobia al español, fobia a lo hispánico. Entonces, para eso hay que aclarar, toda conquista es una conquista militar. Toda conquista es una imposición de un pueblo hacia el otro. Si nosotros, si hay alguien que piensa que todas las conquistas son malas, para el caso de América, tendría que cuestionar la conquista que dio origen al imperio azteca, al imperio inca, al imperio maya, incluso la conquista que fueron llevando a cabo los caribes, que están entroncados con la raíz tupi-guaraní, es decir, venían más o menos del Paraguay, después se convirtieron en tupi en Brasil, que es más o menos una misma cultura, y de ahí salen los caribes, van subiendo, y los caribes, para llegar a Venezuela, le hacen guerra a los arahuacos. Para dar simplemente un ejemplo que se ha demostrado en la topología, ¿no? Un famoso antropólogo venezolano, que hizo muchos trabajos sobre ese tema, que fue los que son de origen arahuac, que hoy son los llamados guajiros, que viven hacia el Zulia. Desde el punto de vista toponímico, se demuestra que ellos vivían inicialmente en Deltamacuro. Imagínate. Y de ahí tuvieron que irse presionados por los caribes hasta donde hoy los conocemos. Entonces habría que también... Es que los caribes incluso vivían se dice que los caribes vivían de la exogamia, ¿no? Pues claro, y además de eso, uno de sus esfuerzos eran pues los guerreros, vivían de la guerra. Incluso, fíjense ustedes, si nosotros hiciéramos un análisis anacrónico, ¿cuál era el grito de guerra de los caribes? Ana Karina Rote, solo nosotros somos gente. Sí, que por ahí había un personaje que lo gritaba mucho. El grito de guerra de los caribes significa solo nosotros somos gente. Si eso es así, ahí está un supremacismo evidente, ahí está un deseo de conquista. Entonces, los grandes pueblos, muchos de los grandes pueblos que pueden ser admirados en la historia, fueron conquistadores. Entonces, no podemos decir que unos fueron conquistadores buenos y unos conquistadores malos. Bueno, es que los mismos españoles fueron conquistados, los íberos y demás fueron conquistados en la península por los romanos. Exacto, y luego por los germanos, que fueron los visigodos, y después por los árabes y los bereberes. Es decir, así es una constante de la historia humana. Entonces, ¿qué sucede cuando llegan los españoles? Aquí es importante entonces señalar lo siguiente, que los españoles llegan, por supuesto, pensando que era otro mundo, hasta que por fin se dieron cuenta que habían llegado no a Asia, sino a un nuevo continente, llamado América. Puesto las dificultades para encontrarse, etcétera. Hubo luchas, pero también hubo alianzas, porque no se puede explicar cómo un puñado de españoles al mando de Hernán Cortés va a conquistar a Tenochtitlán. Claro. Es decir, va a derrotar a los aztecas que vivían en una ciudad enorme, gigantesca. Eso no podría ser explicado si no es porque Hernán Cortés hace una alianza con una cantidad de tribus indígenas sometidas por los aztecas. Así es. Es decir, ahí se da una alianza y por eso es que se derrota. Bueno, lo mismo entonces, pasó en Venezuela, también pasó algo similar en la unificación de muchos sectores de los indígenas oprimidos contra el poder caribe. Bueno, hay un caso concreto en Falcón. En Falcón estaba el cacique Manaure de los Caquetíos, que se alía con los españoles en contra de los girajaras de origen caribe. Entonces, Manaure con los Caquetíos se alía con los españoles para combatir a los girajaras de origen caribe que vivían en la sierra y que esos girajaras bajaban, hacían racias para robarle la cosecha, para robarle las mujeres y para matar a los hombres. Era evidente que Manaure tenía que aliarse con los españoles. Y algunos historiadores realmente
acusan a Manaure de traidor a la causa indígena. Es decir, ahí estamos hablando ya de personas que han dejado la racionalidad histórica para simplemente ser apologetas de una determinada ideología. Bueno, eso Entonces, pasa mucho y creo que en el siglo XX ha pasado más que en ninguna época de la historia, este tema de la historiografía que hace apología a ciertos o cuales. Sí, digamos, creo que hoy es muy evidente por el alcance que tienen a nivel mundial cualquier idea que esos grupos produzcan. Enseguida va a ser difundida y tiene un alcance mundial inmediato, porque no es la primera vez que se falsea la historia, también en los siglos anteriores. Pero en los siglos anteriores había más resistencia, había más posibilidad de crear historias autónomas. En cambio, hoy en día, el aparato académico, el aparato comunicacional, el aparato que financia las investigaciones casi siempre está en manos de una sola ideología, de un solo grupo de personas, como ocurre muy claramente en las universidades, en algunas universidades, en las universidades del gobierno de Venezuela y en las universidades americanas. Es muy claro, es muy evidente. Pero entonces, cuando llegan los españoles, aquí hay que también decir lo siguiente, porque algunos novelistas, como Herrera Luque, que como novelista es excelente, pero algunas personas lo quieren ver como historiador, eso no es correcto. Él es un buen novelista. Habla de que, bueno, aquí los españoles vinieron solos y entonces venían sin mujeres y violaban a las indígenas. Por ejemplo, dicen que los españoles vinieron puros solteros porque los sacaron de la cárcel, etcétera. Eso es válido para los tres primeros viajes. Pero ya apenas en 1512 la corona legisla y dice que no pueden pasar españoles solteros a América, que tienen que ir con sus esposas. Eso es importantísimo, ponerlo claro, sobre la mesa en la historia porque son cosas que a pesar de que se pueden buscar en muchos libros de consulta pública y demás, no se hace un énfasis en difundir ese tipo de cosas, sobre todo en las redes sociales, que de ahora tienen tanto alcance para que la gente pueda entender estas cosas y para que la gente pueda entender la historia, ¿no? exacto. Y es importante porque cuando la reina observa, o sea, enseguida, bueno, establece una regla de que los españoles que iban a pasar al nuevo continente, digamos, vamos a llamarlo América de una vez, tenían que llevar esposas. Y entonces ya empieza a regularizarse una parte de los españoles que venían con esposa, pero además, entre los indígenas, habían varias formas. Una de las formas era crear alianzas. Por ejemplo, la cacica Isabel de los Guayqueríes hace una alianza, o sea, se casa, su tribu la casa con Francisco Fajardo, que luego da origen al otro Francisco Fajardo, que era evidentemente un mestizo, totalmente reconocido tanto por españoles como por indígenas, y entonces ahí se daba una alianza para el intercambio sexual. Lo que llaman la violencia sexual, eso se aplicó muy pocas ocasiones porque, entre otras, había la posibilidad de la negociación, había la posibilidad de llegar a acuerdos que se fueron multiplicando porque además hay algo muy importante, que es que ya muy temprano, alrededor de 1512, aproximadamente, se crean, o cercano a esa fecha, 1512 o 23, se van a crear las leyes de Indias. Eso es muy importante. Comenzando el siglo XVI, más tardar 1520, 22, se crean las leyes de India y los indígenas pasan a tener un estatus no solamente legal, sino especial. Por ejemplo, cuando se crean los pueblos de indios, claro, tiene por una parte el que son llamados, en algunos casos obligados a que vivan en los pueblos, pero solamente en esos pueblos podían haber indios, no dejaban que durmieran los españoles. Entonces eso lo fue protegiendo y permitió una cosa muy importante que hay que hablar desde el punto de vista de la demografía, porque algunas personas se basan en juicios fantásticos, irracionales, nada objetivos. Entonces, por ejemplo, hay libros que demuestran cuáles son los números poblacionales que aproximadamente había en el momento del encuentro. Los números oscilan más o menos entre 12 a 48, 50 millones de indígenas en toda América, pero de 12 y además con cálculos científicos. Claro, Entonces, además, el doctor Velázquez, doctor Ramón J. Velázquez dice que incluso Venezuela es de los países que menos indígenas tenía. exacto. Incluso cuando uno lo ve desde esa perspectiva, entonces va a observar una diferencia entre la América española y la América sajona. Para 1992,
yo escribí un trabajo, que lo tengo ahí en CICUBE, en donde a partir de los datos demográficos de los indígenas para 1992, bueno, había algo así como 40 millones de indígenas en todas las zonas de vivencia española conquistada por los españoles y habían apenas 2 millones, entre Estados Unidos y Canadá. Y eso no se explica simplemente por cuestiones fortuitas, sino tenía que ver con unas leyes de Indias que protegían al indígena, pero que además lo incorporaba legalmente, así como luego se va a incorporar a los esclavos subsaharianos que llegaron a Venezuela, pero eso ameritaría una conversación aparte, Claro. porque es muy importante que se va dando, se comienzan a dar cruces, pero para que veamos lo que significa una sociedad basada en barreras de color y una sociedad basada en castas de color. Por ejemplo, para utilizar el término casta prestado de los hindúes, un sistema de castas de color hubo las posesiones anglosajonas. ¿En qué consistía esto? Que si una persona tenía, digamos, era físicamente blanca, pero tenía un 16avo de negro, es decir, un chono, un tatarabuelo de origen negro, era automáticamente negra. Es decir, por tener un 16avo. En cambio, en el caso de América, se creó toda una estructura jurídica que le iban dando legalidad jurídica al intercruce de sangre, a la miscegenación. Así, por ejemplo, había blancos peninsulares, blancos criollos, blancos de orilla, que eran los canarios, pero blanco con negro daba pardos, y después pardo, blanco con indio daba tal cosa, etcétera. Y eso eran categorías jurídicas, porque entonces cuando se registran, por ejemplo, las actas de matrimonio, se dice, se casa fulano de tal, que es pardo, con fulana de tal, que es tente en el aire. Y entonces eso da origen a una denominación específica. En cambio, en Estados Unidos solamente había entrada para blanco o de color. Entonces, esa miscegenación permitió que en todas las zonas de posesiones donde se fue incrementando la colonización española, se lograra una miscegenación, un mestizaje que hoy en día, desde el punto de vista antropológico, se consideran que hay dos zonas en el mundo en donde se han producido mestizajes intensísimos en distintas corrientes raciales y étnicas, que son la península de Malaya y la América hispánica, con la figura del criollo, que involucra un mestizaje que es importante señalar también para el caso de Venezuela, que van a haber dos conceptos de criollo. El concepto de criollo que va a estar presente en América Española, que hasta el siglo XVIII decía, ¿quién es el criollo? El hijo de peninsulares nacido en Venezuela. Pero en Venezuela se va a desarrollar otro, a partir, por ejemplo, de la proposición que hace Simón Bolívar en la Carta de Jamaica, que aunque la hace en negativo, pero de ahí se va originando un concepto cuando dice no somos africanos, no somos españoles, no somos indígenas. De ahí que esto es lo que está diciendo, que somos una mezcla, y de ahí irá surgiendo poco, pero al final del 19 se le dará forma a lo que yo llamo el segundo concepto de criollo de América, que es el que ha surgido en Venezuela, que nos identifica como aquellos que somos producto de la mezcla aborigen, hispánica y africana. Eso es una particularidad de nosotros, de nosotros. Incluso hay un autor muy interesante, un brasileño ya fallecido, creador incluso del Zambódromo, pero además un antropólogo muy interesante, que él creó un concepto llamado de pueblos nuevos y decía más o menos este gran mestizaje y decía que eso había sucedido tanto en Brasil como en Venezuela. Pero en la medida que uno lo analiza más de cerca, creo que el proceso más intenso y totalmente distintivo es el de Venezuela, que no es comparable al de Colombia, que no se hizo con esa intensidad, y en tal caso es parecido al de Brasil, pero es todavía mucho más intenso. ¿Qué significa esto? ¿Por qué cree usted que podría ser, porque este proceso no se dio, por ejemplo, en Colombia, que es, digamos, era tan cercano, territorialmente hablando, geográficamente hablando, es tan cercano a Venezuela?
Porque Por lo incluso con, siguiente, con Brasil nos separa una cantidad de selva bastante importante y con Colombia nos exacto, separa menos, ¿no? exacto, por varias cosas. Porque cuando los españoles llegan a América en 1492, se van a encontrar imperios y reinos. En América del Sur estaba el gran imperio inca, pero también estaba el reino muisca en Colombia. Entonces, un reino que dominaba amplias zonas y tenía un control de importantes zonas de lo que hoy es la República de Colombia y que tenía incluso pueblos vasallos como los Timotos y los Cuicas y en parte que llegaba el poder hasta los Andes venezolanos. Entonces, ¿qué sucedió? Que era muy contrario a lo que va a suceder en el resto de Venezuela. Es que cuando llegaban los españoles negociaban con las clases dominantes de los muiscas, llegaban a un arreglo fácil y se podía mantener en gran parte la estructura social de los muiscas y simplemente por encima se le agregaba el aspecto de los Bueno, españoles. pasó con el incanato, ¿no? Los españoles reconocían el incanato y Totalmente. solamente pasaban a ser vasallos de alguna manera, pero del rey de España, pero siempre respetando sus instituciones, ¿no? Exactamente, algo muy parecido sucedió con Colombia, pero en el caso de Venezuela eso no sucedió porque en Venezuela no había grandes jefaturas. Incluso las jefaturas que había a veces entre los caribes eran jefaturas provisionales que se unían para un momento como una guerra, pero luego se volvía a separar. No había una estructura de una jefatura mayor permanente que permitiera entonces que se creara una estructura que pudiera negociar con los españoles. Por eso es que también la resistencia indígena en Venezuela fue parecida a la resistencia en el sur de Chile con los araucanos. Para el caso de Venezuela fueron los caribes. Prácticamente las guerras duraron hasta el siglo XVIII, guerras intensas con los caribes, porque cada caribe tenía que negociar con su propia tribu. O sea, los españoles no podían negociar con un cacique a nombre de muchísimas tribus, no. Podían negociar con un cacique y su tribu. Entonces, siempre había otra tribu que no se sentía a ese pacto. Entonces, había muchas guerras permanentes. Eso permitió, digamos, incluso que se acentuara el mestizaje, porque no se lograba, no fue fácil crear los pueblos de indios. O sea, los pueblos de indios iban y después fácilmente se disolvían, y va a ser fundamentalmente a finales del 17 y sobre todo en el 18 cuando se van a crear la mayoría de los pueblos que incluso hoy son ciudades en Venezuela, van a ser en el 17 y en el 18. En el 16 le fue más difícil, fueron menos. Ya en el 17 y 18 sí, porque bueno, se ha ido logrando una mayor comunicación, pero incluso se van a crear zonas, vamos a llamarlas zonas libres, que van a ser los llanos venezolanos. Porque la característica del llanero va a ser va a tener naturalmente una estructura poco jerárquica? Porque los llanos se fueron poblando de personas blancas que tuvieron problemas y entonces huyeron hacia allá, de canarios pobres, o sea, blancos pobres, que también iban allá a hacer fortuna, donde no tuvieran encima todas las limitaciones, Como, de como, indígenas. como cuando en Norteamérica estaba esa fiebre de irse hacia el oeste y de cruzar absolutamente todo el país para perderse y desaparecer de Bueno, de una manera distinta, porque la conquista del oeste fue una acción planificada por el gobierno americano. En cambio, aquí, la gente que iba a los llanos era huyendo del gobierno español. Y Okay. se fue formando una mezcla muy interesante que va a dar origen a lo que se conoce como el llanero y va a crear, por ejemplo, lo que aún hoy en día es fácilmente diferenciable la cultura llanera de la cultura andina. Claro. Incluso la cultura oriental participa de algunas cosas de la llanera, no total, pero sí participa de una idea de no tener jerarquía. En cambio, en los pueblos andinos sí había una jerarquía organizada, entre otras cosas, la agricultura de cerro que tenían que hacer en los Andes, si no se hacía bajo una organización centralizada, era imposible crear terrazas, por ejemplo, porque eso es muy, dificulta mucho. Entonces, se va a ir creando una sociedad de 1498, para hablar del caso venezolano, hasta 1800, incluso podríamos poner hasta 1700, sí, hasta 1800, hasta el siglo XVIII. Ahí se va a formar el núcleo fundamental de lo que luego va a ser Venezuela,
porque aquí entonces se presenta lo siguiente. La fecha original que deberíamos celebrar, de original en cuanto a la conformación previa de lo que luego va a ser en parte Venezuela, es cuando se crea en 1777 la Capitanía General de Venezuela. Y en esa capitanía, ¿qué se va a ir demostrando para ese momento? Que luego se va a evidenciar en 1811, muy claramente para todos, que se organizó alrededor de 10 provincias. Es decir, no había una Venezuela, porque entonces aquí sucede un ardid historiográfico que ha servido para desarrollar el centralismo en contra de las regiones y oprimir a las regiones, que es lo siguiente. Una de esas 10 provincias era la llamada Caracas, que también era llamada Venezuela. ¿Y qué va a suceder cuando se hace el intento de unión en 1811? Que el nuevo país que va a surgir o potencialmente va a surgir no tiene un nombre distinto, sino va a tener el nombre de una de las provincias, que es Venezuela. Claro. Entonces, ¿cuál ha sido el ardid historiográfico, ideologizado? Confundir la historia de la provincia de Venezuela con la de República de Venezuela, que es otra cosa. Claro, porque hay veces, Es incluso decir, la gente no comprende que el Oriente, el que nacía en Oriente previo a 1777, de alguna manera no era venezolano. Era nacido en la no provincia es de Nueva Andalucía. Y así pasaba exacto, en otras provincias, pero esas son, digamos, las cosas que hay que explicarle a la gente que Venezuela nace en claro, 1777 como unidad de alguna manera. claro. Por, porque además, eso es lo que va a explicar por qué. Eso es lo que va a explicar por qué en 1811, cuando se decide, por cierto que 1811 es contrario a 1810. Ahí hay un error historiográfico importante. Muy importante. En 1810 se unen para defender la monarquía española que ha sido violentada por Napoleón. Es decir, hay un apoyo a la monarquía. Y en 1811, un año después, ya no hay apoyo a la monarquía, sino se plantea una república. Son dos posiciones distintas Eso es algo que yo y que a nunca he nosotros no. entendido de dónde salió eso de apoyar el 19 de abril de 1810 como una fecha patriótica de los republicanos. Ah, bueno, porque eran las luchas internas. Cuando en 1810 se convoca el Cabildo de Caracas, se convoca para defender, por una parte, los derechos de Fernando VII, que era el monarca de España y por lo tanto el monarca de Venezuela, y por la otra, para repudiar a Napoleón, la Así invasión es. napoleónica a España. Es decir, fue un acto nacionalista desde el punto de vista español que éramos. Entonces, ¿qué Incluso pasó? el parte del himno nacional viene de ese día, el famoso Gloria al Bravo Pueblo, incluso tiene mucho que ver con la defensa de Fernando VII. Claro, lo que pasa es que luego las luchas internas dentro de lo que eran en ese momento lo que habían conformado la Junta, los que pudieron entrar en la Junta, que se organizaban, vamos a llamarlo hoy con términos, quizás no sean tan anacrónicos, pero para identificarlo, se organizan bajo la llamada Sociedad Patriótica, que era la izquierda republicana de esa época, que va, digamos, presionando y conspirando, como todo el mundo conspiraba, eso era política, eso era normal conspirar, van a ir conspirando para que se separe Venezuela de España. Entonces van a llevar al 11, van a llevar al 1811, al 5 de julio de 1811, a una decisión totalmente contraria a la del 19 de abril de 1810. O sea, no hay continuidad, son totalmente adversas. Y eso es lo que nos explica, por ejemplo, por qué la bandera de Venezuela tenía 7 estrellas, que ahora estaba por la separación, pero no pudo llegar a tiempo, está bien. Pero Coro y Maracaibo no, porque Coro y Maracaibo, que eran dos provincias, decían, ¿por qué nosotros, que somos provincias, y Caracas, que es provincia, y Oriente, que es provincia, ¿sí? Andalucía, etcétera, ¿por qué tenemos que unirnos bajo el nombre de una de las provincias, como es la provincia llamada de Venezuela? ¿Y por qué
yo tengo que separarme, yo como provincia pertenezco al Imperio Español, que yo tengo que romper con el Imperio Español para ser controlado desde otra provincia llamada Caracas, por los oligarcas que dirigían Caracas, que eran los grandes cacaos. Eso era una lucha interna, que es lo que explica cómo aún hoy Coro y Maracaibo no están en la bandera de Venezuela. Y por eso es, de todas maneras, que nosotros propusimos en el 1999, en la Escuela de Filosofía de la UCB, un seminario sobre filosofar sobre la constituyente, en el cual proponíamos que debería hacerse una bandera de Venezuela, pero con 24 estrellas, porque la bandera tiene que ser hacia adelante, no hacia atrás. Una por cada estado actual, más Caracas, y no simplemente como después haría Chávez, viendo la historia por el retrovisor, agregándole solo la estrella de Guayana. No, eso es querer crecer hacia atrás. No, nosotros debemos crecer hacia adelante. Entonces, eso explica que esas diferencias regionales eran gruesas y siguieron siendo gruesas. Y aún hoy se han transformado en diferencias estadales que casi no tienen salida, porque comenzaron a tener salida a partir del 89 con la elección de gobernadores, pero después vino un gobierno como Caldera que le fue quitando potestades a las regiones y después, por supuesto, el régimen de Chávez y Maduro, que es ultracentralista. Pero esas diferencias estadales, que antes eran regionales, siguen estando y además son la base para un desarrollo mejor de Venezuela. ¿Y cuáles cree usted que son las causas de que el venezolano común y corriente no conozca todas estas cosas que estamos conversando? Que no las tenga en su educación, o porque no estamos hablando de solamente los últimos 20 años, estamos hablando de 40 y 100 años de historia que ha sido enseñada de una manera arbitraria, omitiendo cosas y metiendo otras cosas que quizás no son totalmente ciertas. Claro, claro, es que ahí ¿A eso qué se puede deber escrito. eso? ¿A qué se puede deber eso? Bueno, ahí eso hay una parte que hemos escrito en otros trabajos y es que nosotros creemos que la principal culpa es la visión historiográfica del siglo XIX que aún se sigue manteniendo. Es una visión que hicieron un partido, el partido político que ganó la guerra de secesión. Por lo tanto, es una visión política partidista. No es una opinión, no es una visión más científica que abarque más a la nación. Y esa visión se ha seguido repitiendo. Y se ha seguido repitiendo incluso con algunos nudos básicos que si no se cortan, no es posible tener una idea clara de Venezuela. Por ejemplo, y aquí lo voy a expresar en algunas ideas que se concatenan y quizás no haya tiempo para desarrollar, pero que se concatenan. Yo comenzaría primero, Bolívar no es el padre de la patria. Bolívar es el padre de la República de Colombia. No hubo guerra de independencia, una guerra de secesión. Y Páez es el padre de la República de Venezuela. Eso es muy importante. Entonces, eso es una cosa, primero, muy importante y sumamente polémica, porque dentro de los círculos también de la historia de Venezuela, pues quizás decir eso no caería muy bien, ¿no? bueno, no ha caído. Yo lo que estoy diciendo y lo escribí desde 1992 y estoy seguro que no ha caído bien, simplemente ha sido completamente, digamos, ignorada, ni siquiera discutida, ignorada por personas que la conocen. Digamos, no ha ido, le ha parecido como muy polémica, pero lo que no han podido rebatir es la verdad de lo que digo. Incluso, fíjense el obstáculo epistemológico que significa decir que Bolívar es el padre de la patria, porque eso significaría pensar que la patria comienza en 1810, 1811, y de eso, eso ha significado que se ha enterrado 3 siglos de historia. ¿Cómo tú puedes comenzar a hacer una historia propia si niegas los primeros 300 años? Eso es una absoluta imposibilidad. Eso es una absoluta necedad incluso. Entonces, por eso es que, ahora, ¿qué digo sobre Bolívar? Bolívar no es el padre de la patria, pero es nuestro principal héroe cultural desde el punto de vista antropológico, porque ahí sí está el papel de Bolívar. Entonces, ¿qué también ocurre?
que nosotros, por una visión religiosa que inevitablemente tiene todo el mundo, la reconozca o no, necesitamos decir que tenemos un padre, porque en el caso de Estados Unidos, ellos hablan de los padres fundadores Ujú. o de los padres que llegaron primero, porque necesitan ese concepto de padre. Ahora, nosotros no tenemos padre, no tenemos madre desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de un proceso mucho más complejo. Para poder utilizar un elemento comparativo, digamos, los hebreos, el padre de los hebreos es Abraham, Ujú. pero su héroe cultural es Moisés, con la revelación del Sinaí. Lo mismo en el caso de Venezuela, nuestro héroe cultural es Bolívar, pero no tenemos un padre que nos haya formado, porque debemos comprender que nuestro papel es otro, nuestro sino histórico es otro. Nosotros somos el resultado de grandes procesos históricos de conjunción del continente americano, el continente europeo, el continente africano, aquí, y nos hicimos algo que quizás Vasconcelos pudiera llamar más claramente la raza atómica. Ahora, eso Ujú. somos. Y eso tenemos que asumirlo con todas las virtudes que tenemos. Y entonces por eso es que, por ejemplo, cuando uno afirma que Bolívar nunca fue venezolano, estoy diciendo algo histórico. Bolívar fue caraqueño, pero no venezolano, porque además él estaba en desacuerdo con la creación de la República de Venezuela. Para Bolívar era un insulto que tú le dijeras venezolano en el sentido del gentilicio, Y eso porque, está muy interesante. Eso está muy porque interesante. Y a lo y es mejor cierto. en los comentarios la cosa se va a poner interesante con respecto a eso, porque imagínate que Simón Bolívar le pareciera mal que le dijeran venezolano. Claro, es decir, y esto lo estoy sacando históricamente por sus propias posiciones. Ujú, Él quería que nos llamáramos colombianos, ujú, y bueno, y fue su proposición. Por cierto, que venía esa proposición ya reducida de Miranda, que fue el que planteó la idea de Colombia. Por cierto, da ganas de reír, si no fuera porque es trágico cómo algunas personas que se llaman bolivarianas eluden la la evidencia histórica de que Miranda crea la idea y la palabra de Colombella para homenajear a Cristóbal Colón, y ujú. Bolívar crea Colombia para homenajear a Cristóbal Colón. Y entonces, ¿cómo los bolivarianos van a quemar la estatua de Cristóbal Colón? Van a derrumbar la estatua de Cristóbal Colón, van a eliminar el día de la celebración de Cristóbal Colón, simplemente personas que no tienen ninguna formación histórica y se dejan llevar por realmente poca construcción lógica racional. Entonces, cuando yo digo que Bolívar no era venezolano, nunca quiso ser venezolano, él quiso ser colombiano. Él había nacido en Caracas y fue caraqueño siempre, porque aquí evidentemente que él se sentía orgullosísimo y caraqueño fue. Pero ¿cuándo se hace el venezolano? Cuando se crea la República de Venezuela y el padre es Páez. Entonces imaginémonos lo que significa que Chávez ha tratado de enterrar a Páez, que ni siquiera está en los billetes. Es decir, ha hecho un parricidio, y nosotros tenemos entonces a gobernantes que permanentemente quieren matar al padre de la República de Venezuela, José Antonio Páez. ¿Qué mensaje o qué idea le dejaría usted a estas generaciones de escritores, historiadores o investigadores que empiezan a investigar estos temas para llevárselos a la gente? Bueno, lo primero que yo quiero decir es que yo soy caraqueño y estoy muy orgulloso de ser venezolano. Y creo que nuestra nacionalidad es muy importante, no solamente para nosotros, sino para América y para el mundo. Ahora, una nacionalidad no se sostiene si no tiene una memoria cierta de lo que es, y si no se forma a sus ciudadanos con la memoria acertada, objetiva, histórica de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que debemos ser. En los actuales momentos hay un proceso desatado por el régimen para una reconstrucción, una reconfiguración étnica en donde prácticamente nos están eliminando nuestra racionalidad histórica. Por eso es que todo intelectual, todo pensador venezolano, sea del área que sea,
tiene que hacer énfasis en divulgar la verdad de las cosas, no la ideologización, sino la verdad de las cosas. Y la verdad de las cosas comienza primero mostrando los fenómenos ocurridos realmente y luego analizándolo, que ya vendrán distintas posiciones de si esto es bueno o esto es malo, pero combatiendo la falsa visión de las cosas, combatiendo la ideología. Es necesario cada vez más inundar Internet de la verdad. Así es, bueno, y nos quedamos con esa frase de inundar Internet con la verdad. Ese hecho, precisamente eso de mostrar los hechos y no los prejuicios. Así que bueno, agradeciéndole mucho, doctor González, por su participación y por su disposición en esta entrevista. Esperamos volverlo a tener por acá en Venezuela Inmortal con muchos más temas, esos que nos apasionan a los venezolanos, sobre nuestra historia, sobre nuestro pasado y que tenemos que conocer. Y bueno, nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Recuerden dejar sus comentarios, suscribirse y activar las notificaciones. También recuerden suscribirse a Patreon para poder ver todo este material en preestreno y muchísima información que no pueden ver en el resto de redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad.